Muy bien, vamos a leer en la palabra allí en Santiago, capítulo 3, verso 18, que dice así: podrán desarrollar una comunidad saludable, robusta, que viva bien con Dios y disfrutar los resultados únicamente si se esfuerzan por llevarse bien unos con otros, tratándose entre sí con dignidad y honra. Y allí en Hechos, capítulo 2, verso 42, dice: todos seguían firmes en los que los apóstoles les enseñaban y compartían lo que tenían y oraban y se reunían para partir el pan. Esto de poder cultivar la vida en comunidad es fundamental dentro de la iglesia. Somos una comunidad de fe que, por supuesto, necesita ser cultivada. Necesitamos trabajar en ello para poder bendecirnos mutuamente, ¿sí? Estamos en una sociedad donde muchas cosas no funcionan y nosotros debemos buscar que en la vida de la iglesia, la comunidad, sea sincera y bueno, pueda crecer. La vida en comunidad requiere entonces compromiso, ¿sí? Bueno, solo el Espíritu Santo puede crear la comunión verdadera entre los creyentes, pero la cultiva con las elecciones que hagamos y los compromisos que asumamos. Pablo señala esta doble responsabilidad. Dice en Efesios 4:3: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz, para producir una comunidad cristiana que perpetúa el amor. Se necesita tanto el poder de Dios como nuestro esfuerzo. Bueno, por desgracia, muchas personas se crían en familias y con relaciones malsanas, y por lo tanto carecen de las habilidades relacionales necesarias para la comunión verdadera. Debemos enseñarnos cómo llevarse bien y entablar relaciones con otros miembros de la familia de Dios. Afortunadamente, en el Nuevo Testamento, la palabra de Dios rebosa de instrucciones acerca de cómo vivir juntos. Pablo afirmó allí en 1 Timoteo, capítulo 3, los versos 14 y 15, escribo estas instrucciones para que sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Bueno, si estás harto de la comunión falsa y decidas cultivar una comunión verdadera y desarrollar una comunidad fraternal en un grupo, bueno, en la iglesia, o en la clase de escuela dominical, en un grupo de oración, en lo que sea, necesitas tomar decisiones difíciles y arriesgadas. El primer punto es poder cultivar la vida en comunidad. Para eso requiere sinceridad. Debemos estar lo suficientemente interesados para decir la verdad fraternalmente. Incluso cuando prefiera pasar por alto un problema o no tratar el asunto espinoso, si bien es mucho más fácil permanecer en silencio cuando las personas a nuestro alrededor tienen un patrón de pecado que les duele y lastima a otros, no es lo que el afecto nos manda a hacer. La mayoría de las personas no tienen a nadie que las ame lo suficiente para decirles la verdad, aunque duela, por lo cual persisten en sus conductas autodestructivas. Por lo general sabemos lo que es necesario decirle a esa persona, pero nuestros temores nos impiden abrir la boca. Muchas relaciones han sido perjudicadas por ese temor. Nadie tuvo el valor de hablar en el grupo mientras la vida de uno de los miembros se desmoronaba. La palabra de Dios nos ordena en Efesios 4:15
hablando la verdad con amor, porque no podemos formar una comunidad sin franqueza. Salomón dijo, esto es Proverbios 24-26, una respuesta sincera es el signo de verdadera amistad. A veces esto aplica a preocuparnos lo suficiente por quien peca o que está siendo tentado para enfrentar afablemente. Pablo dijo, esto es Gálatas 6, los primeros versículos, hermanos, si ven a alguien que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales, deben ayudarlo a corregirse, pero háganlo amablemente y cada cual tenga cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. Muchas congregaciones son superficiales porque temen el conflicto. Mientras surja un asunto que pueda provocar tensión o incomodidad, inmediatamente se lo pasa por alto para preservar un falso sentido de paz. Alguien sugiere no complicar las cosas y apaciguar los ánimos. Pero el asunto nunca se resuelve y todo se resigna. Todos saben cuál es el problema, pero nadie lo expresa francamente. Esto produce un ambiente viciado. Hay secretos y, bueno, por supuesto, chismes. Lo que dice la palabra de Dios, esto es Efesios 4:25. No más mentira, no más falsas impresiones. Díganle a su prójimo la verdad. En el cuerpo de Cristo todos estamos conectados entre sí. A fin de cuentas, cuando mienten a otros, se mienten a ustedes mismos. La comunión verdadera depende de la franqueza, ya se trate en el matrimonio, una amistad o en la iglesia, y aún más en una relación. El túnel de conflictos puede ser la puerta a la intimidad, hasta que no nos importe lo suficiente como para enfrentar y solucionar los obstáculos subyacentes, nunca podremos tener una relación más estrecha. Cuando un conflicto es bien manejado, se encaran y solucionan las diferencias. La palabra dice allí en Proverbio 28-23, a fin de cuentas, más se aprecia al que reprende que al que adula. La franqueza no debe ser una licencia para decir, lo que a uno se le antoja, eso tampoco. Donde quiera y cuando quiera, esto es una impertinencia. La Escritura afirma que para todo hay un cuándo y un cómo. Las palabras irreflexibles dejan cicatrices profundas. Dios nos manda a hablarnos unos a otros en la iglesia como miembros afables de una familia. En 1 Timoteo capítulo 5, los primeros versículos dice así: no reprendas con dureza al anciano, sino aconséjalo como si fuera tu padre. Trata a las jóvenes como a hermanas, y a las ancianas como a madres, y a los jóvenes como a hermanos. Es triste, pero la falta de sinceridad ha destruido miles de relaciones. Pablo tuvo que reprender a la iglesia de Corinto por su código pasivo de silencio, que permitía la inmoralidad dentro de esa comunidad. Cuando no había nadie con suficiente valor para enfrentarlo. Primera de Corintios capítulo 5. Dice así: no miren para otro lado con la esperanza de que el problema desaparezca. Sáquenlo a la luz y trátenlo. Mejor un poco de devastación y vergüenza que la maldición. Ustedes creen que se trata de algo sin importancia, pero por el contrario, no deberían actuar como si todo estuviera bien. Cuando uno de sus compañeros cristianos es inmoral y calumniador y es arrogante, con Dios o grosero, con sus amigos, es borracho, es avaro y estafador. No toleren esta situación ni consideren aceptable ese comportamiento. No soy responsable de lo que hagan los de afuera, pero ¿acaso no tenemos responsabilidad hacia los de adentro, a los que conforman nuestra comunidad de creyentes? Bueno, en segundo lugar, cultivar la vida en comunidad requiere humildad.
Nada destruye la comunión tan rápido como la arrogancia, la autocomplacencia y el orgullo empedernido. El orgullo erige murallas entre las personas y la humildad construye puentes. La humildad es como un aceite que suaviza las relaciones y lima las asperezas. Por eso la Biblia dice: revístanse todos de humildad en su trato mutuo. La vestimenta apropiada para la comunión es una actitud de humildad. Primera de Pedro, capítulo 5, verso 5. El resto del versículo dice: Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Este es otro motivo por que debemos ser humildes. El orgullo bloquea la gracia de Dios en nuestra vida. Lo que necesitamos es crecer y cambiar, sanar y ayudar a los demás. Recibamos la gracia de Dios cuando la reconocemos con humildad. La Biblia nos dice que ser orgullosos es oponernos a Dios. Es una manera de vivir necia y peligrosa. Podemos desarrollar la humildad de manera práctica, reconociendo nuestras debilidades, siendo tolerante con las debilidades de los demás y estando dispuestos a ser corregidos y destacando lo que hacen los demás. Pablo aconsejó, esto es Filipenses: vivan siempre en armonía, no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. A los cristianos de Filipo les escribió: honren más a los demás que ustedes y no se interesen solo en ustedes, sino interésense en los demás. La humildad no es un pensar menos en ti mismo, sino pensar menos. La humildad es pensar más en los demás. Las personas humildes se interesan tanto en servir a otros que no piensan en sí mismos. En tercer lugar, cultivar la vida en comunidad requiere amabilidad. La cortesía o amabilidad consiste en respetar nuestras diferencias, tener consideración por los sentimientos de otras personas y ser tolerantes con los que nos molestan. La palabra de Dios dice: hagamos cuanto contribuya al bien, con el fin de edificarlas. Romanos 15:2. Pablo también dice en Tito: el pueblo de Dios debe tener un gran corazón y ser amable. Tito 3:2. En todas las iglesias y en cualquier grupo pequeño habrá siempre por lo menos una persona difícil. A veces más de una. Estas pueden tener necesidades emocionales especiales, profundas inseguridades, costumbres irritantes o hábitos sociales no desarrollados. Y estas personas podríamos llamarles, que necesitan la gracia extra. Dios puso tales personas en medio de nosotros tanto para nuestro beneficio como para el de ellos. Son una oportunidad para el crecimiento y poner a prueba la comunión. Los amaremos como hermanos y hermanas y los trataremos con dignidad. Los miembros de una familia no se aceptan porque sean inteligentes, hermosos o talentosos. Se aceptan porque pertenecen a la familia. Defendemos y protegemos a la familia. Uno de sus miembros puede ser diferente, pero es de nuestra familia. De la misma manera, la Biblia dice: ámense unos a otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente. Romanos 12:10. Lo cierto es que todos tenemos nuestras manías y caprichos, pero la comunidad no tiene nada que ver con compatibilidades. La base de nuestra comunión es nuestra relación con Dios. Somos una familia. Una de las claves para la amabilidad es conocer los orígenes de una persona. Descubre su historia. Cuando sepas de lo que la persona ha atravesado, serás más comprensivo. En lugar de pensar en todo lo que todavía tiene que aprender, pensarás en todo lo que ha progresado a pesar de su historia.
¿Mm? Otro aspecto de la amabilidad consiste en no subestimar las dudas ajenas. El hecho que no tengamos determinados temores no quita validez a esos sentimientos. La comunidad verdadera se produce cuando la gente se siente suficientemente segura para poder expresar sus dudas y temores con la certeza de que no los juzgarán. Cultivar la vida en comunidad requiere confidencialidad para que las personas sean sinceras y expresen sus más profundas penas, necesidades y errores. Se requiere una condición, una atmósfera segura que les haga sentirse cálidamente aceptadas y donde puedan desahogarse con confianza. La confidencialidad no implica permanecer en silencio si nuestro hermano o hermana peca. Significa que lo que expresa dentro del grupo no sale fuera de él. Que el grupo tratará el asunto internamente y nadie saldrá a contarlo fuera de allí. Dios odia a los chismes y sobre todo el que se disfraza superficialmente como pedido de oración por una persona. Él afirma: el perverso provoca contiendas y el chismoso divide a buenos amigos. Proverbios 11:28. Los chismes provocan sufrimiento y divisiones y destruyen la comunión. Dios es muy claro al respecto y debemos enfrentar al que cause divisiones. Estas personas pueden enojarse y abandonar el grupo o la iglesia cuando se les amonesta, pero sus acciones divisivas, pero el compañerismo de la iglesia es más importante que cualquier individualidad. En quinto lugar, cultivar la vida en comunidad requiere contacto frecuente. Debes tener frecuente y regular contacto y regular con tu grupo para construir una comunión genuina. Para cultivar una relación se requiere tiempo. La Biblia nos dice: no dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros. Debemos desarrollar el hábito de reunirnos. Un hábito es algo que debemos hacer con frecuencia y regularidad, no ocasionalmente. Debemos pasar tiempo juntos, mucho tiempo, para construir relaciones sólidas. Por eso la comunión es tan superficial en muchas iglesias, justamente porque no pasamos suficientemente tiempo juntos. Cuando nos reunimos, por lo general, pasamos este tiempo escuchando hablar a una sola persona. La comunión no se construye sobre la conveniencia, nos reunimos cuando nos parezca, sino que se apoya en la convicción de que la comunidad es necesaria para la salud espiritual. Si deseas cultivar una comunión verdadera, eso implicará reunirte incluso cuando no tengas ganas, porque estás convencido de que es importante. Los primeros cristianos se reunían todos los días. No dejaban de reunirse en el templo ni un solo día, y de casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad. Para tener comunión debes invertir tiempo. Esto está en Hechos capítulo 2, verso 46. Bueno, hemos estado viendo lo que requiere la vida en comunidad. Dijimos en primer lugar que autenticidad. También dijimos que requiere reciprocidad. Por supuesto también compasión, misericordia, sinceridad, humildad, amabilidad, confidencialidad y frecuencia. ¿Sí? Entonces concluimos diciendo que la vida en comunidad requiere compromiso. Y recordamos este versículo bíblico en 1 Juan 3:16 que dice: en esto conocemos lo que es el amor, en que Jesucristo entregó su vida por nosotros, así también nosotros debemos entregar la vida por nuestros hermanos.
la pregunta para considerar: ¿cómo puedo cultivar hoy las características de una comunidad en mi iglesia? Que Dios les bendiga.